Mi nombre es Esmeralda Restrepo. Soy de la República de Colombia, de la ciudad de Medellín. Hace 30 años estamos sirviéndole y es un honor, es un privilegio poder estar esta noche aquí compartiendo la palabra del Señor. Así es que le voy a invitar a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía que abra su Biblia allí un momentito en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, versículo número 38. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 38. Vamos a leer las Sagradas Escrituras bajo la autoridad del Padre, del Hijo, con la unción y bendición de su santo y poderoso Espíritu. Dice así la Escritura: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu amor incomparable para con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora clamamos, Señor, que esta palabra que va a ser predicada, Señor, a través de estas ondas radiales y de los diferentes, Señor, plataformas de internet, Señor, que sea usted tocando los corazones, que sea usted cambiando, transformando aquellas vidas, Señor, que aquel que se siente sin fuerzas, que quizás está perdiendo la fe, Señor, sea usted, Dios mío, de una manera especial y sobrenatural, restaurando esas vidas, Señor amado. Que tu palabra, Señor, halle cabida en cada corazón y se haga rema en nuestro espíritu, para que por medio de ella seamos transformados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo 8, desde el versículo número 26 en adelante, hay un prefacio que dice: el endemoniado gadareno. Este pasaje bíblico narra la historia de una familia particular. Digo yo siempre, en palabras colombianas, de una familia como la suya o como la mía, de una familia, en otras palabras, con problemas. Pero cuando usted y yo analizamos este pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que el problema que esta familia de este pasaje bíblico tenía es un problema realmente serio. No es como los problemas de algunos de los que nos están viendo, o algunos de nosotros mismos, aún predicadores, que son problemas que son fáciles de solucionar. Cuando usted y yo miramos este pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que el problema de esta familia era tan terrible que dice la Escritura que uno de los dichos integrantes de esta familia estaba terriblemente endemoniado. Óigame, era tan terrible la posesión demoníaca de este hombre que dice la Biblia, él no tenía una cama como la que usted tiene, él no dormía no tenía una cama como la que usted tiene, no tenía una casa como la suya. La Biblia me enseña en este pasaje bíblico que la casa de este hombre era el cementerio y su cama era un sepulcro. Era tan terrible la posesión demoníaca de este hombre, amado hermano y amigo que nos está escuchando, que dice la Biblia que él caminaba desnudo por las calles de Gadara. Óigame, era tan terrible la posesión demoníaca de este hombre que dice la Biblia que a él lo amarraban con cadenas, pero él con su propia fuerza rompía dichas cadenas. Era tan terrible la posesión demoníaca de este hombre que cuando Cristo interroga lo que hay dentro del gadareno, lo que hay dentro de él, da voces. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y lo que hay dentro de este hombre da voces y dice: legión nos llamamos porque somos muchos. Cuando la Biblia habla de la palabra legión, está hablando de más de 2000
1000 demonios que están habitando en un solo cuerpo. Ahora yo quiero que usted medite por un momento cómo serían los días cotidianos de la familia del Gadareno. ¿Cómo serían los días de la mamá de este hombre? Porque estoy convencida que como cualquier ser humano en la tierra, este hombre tenía que tener una madre. ¿Cómo serían los días de la madre de este hombre? ¿Cuál sería el primer pensamiento de mamá cuando se levantaba de la cama? ¿Cuál sería el último pensamiento cuando ella iba a poner su cabeza en la almohada? Yo creo que el primer pensamiento de mamá tenía que ser: Señor, que el día de hoy yo encuentre la solución para el problema de mi hijo. Pero así transcurría aquel día, llegaba el fin de ese día y el último pensamiento de mamá creo que tenía que ser: Señor, otro día que acaba de terminar, otro día que acaba de concluir y yo no he encontrado la solución para el problema de mi hijo. Óigame, yo estoy convencida que así transcurrían los días, las semanas, los meses, quizás los años. ¿A cuántos lugares habrá ido la familia del Gadareno a buscar la solución para el problema de su hijo? Pero creo que como a la mujer con el flujo de sangre, antes bien le iba peor. También estoy convencida que si a la madre del Gadareno le decían: mira, cruzando las fronteras con Colombia, con Ecuador, en tal país hay alguien que puede ayudarte, creo que esa mujer, esa madre, esa esposa, esos hijos hubiesen vendido lo que tenían con tal de encontrar la solución para el problema de su hijo. Pero antes bien le iba peor. Amado hermano, amado amigo, así transcurrían los días, así transcurrían los años. Quizás los años no lo sé, pero no había solución para este problema. ¿A cuántos brujos visitaría? ¿A cuántos consejeros? ¿A cuántos psicólogos? ¿A cuánta gente que le decía: aquí hay la solución? Pero no encontraba solución para su problema. ¿Sabe por qué? Y estoy convencida también que así hay mucha gente que quizás nos está escuchando a través de estas ondas radiales. ¿Y a cuántos lugares usted habrá ido? ¿Cuántas madres habrán buscado un centro de rehabilitación para su hijo y antes bien le va peor? ¿Cuántas mujeres que su matrimonio está amenazado, está a punto de concluir y ha buscado la solución en otros medios, pero antes bien le ha ido peor? Óigame, la solución para su problema no lo tiene el psicólogo. La solución para su problema no lo tiene aquel o aquella consejera. La solución para su problema la tiene Jesucristo de Nazaret. Ese Cristo que todos los días a través de estas ondas radiales está entrando a su casa, está queriendo entrar a su corazón en este tiempo. Déjele entrar, porque se nos agota el tiempo. Cristo viene ya por su iglesia. Aleluya. Lo que me apasiona a mí de Cristo y me tiene enamorada de Él desde hace más de 30 años es escuchar historias como estas. La Biblia dice que un día Cristo llegó a Gadara. Yo no sé si llegó en el barco de Juan, si llegó en el barco de Pedro. Lo cierto es que Cristo llega a Gadara. Ahora yo quiero que usted se imagine por un momento esta escena. El barco en el que viene Cristo llega a las orillas de Gadara. Jesús baja su primer pie del barco, lo coloca en territorio de Gadara, y cuando Cristo coloca su pie en territorio de Gadara, algo sobrenatural empieza a acontecer, porque lo que hay dentro del Gadareno empieza a dar voces y a decir: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Óigame, es que cuando Cristo llega a
una vida, cuando Cristo llega a un hogar, cuando Cristo llega a un territorio, no podemos volver a ser los mismos, porque cuando Cristo llega ocurren cosas sobrenaturales. Y yo tengo algo que decirle a usted que está en sintonía con estas ondas radiales. Cristo se ha metido en tu casa, Cristo se ha metido en tu vida a través de estas ondas, y no vas a volver a ser el mismo. Aleluya. Gloria al Señor. La escritura dice que aquel que antes caminaba desnudo por las calles de Gadara, ahora estaba bien vestido. Después de su encuentro con Cristo, estaba bien vestido. Ahora ya no andaba desnudo, ya no dormía en el cementerio, ahora andaba bien vestido. Tenía buena corbata, buenos zapatos, buena vestimenta, buen perfume. Y yo me imagino a las personas que antes lo conocieron y ahora lo ven en su juicio cabal y empiezan a preguntarle: oye, ¿tú no eres el gadareno? ¿Tú no eras el que dormía en el cementerio? ¿No eras el que te amarrábamos con cadenas? Yo te amarraba con cadenas. Quizás alguien le dijo, yo te vi caminar desnudo por las calles. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué ocurrió contigo? Y cuando pienso en esto, pienso en aquellos que un día estábamos como el gadareno. Pienso en aquellos que un día estaban en la prostitución, en la drogadicción, en el sicariato, en el alcoholismo. Y hoy de repente alguien que nos conoció en el pasado nos ve y nos dice: ¿qué fue lo que pasó contigo? Tú eras el ladrón del barrio, tú eras la chismosa del barrio, tú eras el adúltero. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo? Es que me encontré con Cristo. Y cuando alguien se encuentra con el Maestro, jamás puede volver a ser el mismo. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora este hombre que antes caminaba desnudo por las calles, solo quería una sola cosa después del encuentro con Jesús. Después de que se encuentra con Cristo y Él lo transforma y rompe sus cadenas, ahora el gadareno lo único que quería era seguir al Maestro. Y parece que surge una conversación entre Cristo y el gadareno, y la conversación va más o menos así. El gadareno le dice: Maestro, yo quiero ser parte de los 12. Y Jesús le dice: hijo, lo siento, pero el cupo para los 12 ya está completo. Y de pronto el gadareno le dice: Maestro, que no seamos 12, que seamos 13. Y Jesús le dice: lo siento, hijo, el cupo para los 12 está completo. Yo quiero que usted se imagine por un momento cuál sería la cara que el gadareno puso cuando el Maestro le dijo que no. ¿Cuál es la expresión del rostro de algunos hermanos que se acercan a su pastor a decirle: pastor, yo quiero ser parte del ministerio de la alabanza, yo quiero ser parte de los hermanos predicadores, yo quiero servirle al Señor? Y de repente el pastor le dice: no. ¿Cuál sería la cara que puso el gadareno? Creo que es la misma cara que usted y yo colocamos cuando nuestros pastores nos dicen que no a nosotros. Y yo me imagino al gadareno con su cara de tristeza, quizás con una expresión queriendo llorar, y de repente Jesús lo mira con una sonrisa cálida, con una mirada tierna, y le dice: hijo, tranquilo. Quizás nunca vas a ser llamado apóstol, pero tengo algo igual de grande para ti. No te llamarán apóstol, pero hoy te levanto como evangelista. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios
contigo. Yo estoy convencida que Dios no se equivocó ni con usted ni conmigo. Óigame, usted que nos está sintonizando, que está con nosotros a través de las redes sociales, Dios no se equivocó con usted. Si usted está viendo esta transmisión, si usted está en sintonía con la radio Nueva Visión, es porque Dios tiene un plan especial y específico con su vida. A Dios no le interesa su edad, a Dios no le interesa cuánto dinero tiene, a Dios no le interesa su capacidad intelectual, si fue o no fue a una universidad. A Dios lo único que le interesa en este momento es su corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. El problema con mucha gente hoy es que cree que servirle al Señor es solamente tener un micrófono como el que yo tengo hoy, o estar al frente de la pantalla, o recibir aplausos. No, usted no necesita un micrófono, no necesita una plataforma para pararse y predicar. Usted no necesita un ministerio donde los hombres lo reconozcan, porque hay gente que es conocida en la tierra, ignorada en el cielo y esperada en el infierno. Es mejor que de pronto en la tierra a usted y a mí no nos conozcan, pero que en el cielo su nombre esté escrito con tinta de sangre y con punta de diamante. Amados amigos y hermanos, Dios no se equivocó con usted. Si usted está escuchándonos, viéndonos, es porque Dios tiene un plan con usted y con los suyos. La escritura dice que Jesús le dijo al gadareno: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Para eso te está llamando el Señor. Para eso Dios ha levantado a este evangelista del aire, para contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con muchos de nosotros. El gadareno no nació endemoniado. De hecho, nadie en la tierra nace endemoniado. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasó con el gadareno es lo mismo que ha pasado con todos nosotros, que en determinado momento de nuestra vida le dimos derecho legal al diablo para que viniera a distorsionar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, profetizamos que nosotros y nuestra casa, usted y su casa, volvemos al diseño original con el que Dios nos creó. Entonces, no sé en qué momento el gadareno queda endemoniado, pero sí sé en qué momento Satanás distorsiona el propósito de Dios en mi vida. Mi historia comienza cuando tengo 3 años de edad. Por favor, lo que le voy a contar a partir de este momento, no lo voy a hacer porque me siento orgullosa de lo que viví sin Dios. No. Lo que le voy a contar a partir de este momento, lo voy a hacer porque sé que así como Dios tuvo misericordia de este pedazo de barro, lo va a tener de usted y de toda su casa. Yo vine a comprobarle que el Dios que yo tengo es poderoso. Y mi historia comienza cuando tengo 3 años de edad. Cuando tengo 3 años de edad, mi padre le dice a mi madre: escoge entre esa niña y yo, porque los dos no podemos vivir bajo el mismo techo. Papá decía que yo era producto de una infidelidad de mamá, y con escasos 3 años de edad me toca salir de mi hogar materno. Nadie quería hacerse cargo de aquella pequeña niña, pues según papá era producto de una infidelidad y con una enfermedad en mi cuerpo, la cual los médicos no daban razón de esa enfermedad. Amado hermano, nadie quiso extenderle la mano a esa niña. Solo mi abuelo, un hombre ganadero del departamento de Antioquia en Colombia, decide hacerse cargo de mí. Ya le dije que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero mi abuelo a mí me hizo a su imagen y semejanza. Como él se vestía, así me vestía. Como él se cortaba su cabello, así me cortaba el cabello. Si él estaba en una cantina consumiendo licor, allí estaba su pequeña nieta con él,
Por lo tanto, desde muy temprana edad aprendí a consumir licor. Cuando voy a cumplir escasos 9 años de edad, por robarle un dinero a mi abuelo, su propio yerno, el esposo de su hija, le arrebata la vida de la manera más violenta que usted pueda imaginarse. Con un machete le desprende su cabeza de su tronco, y con escasos 9 años de edad me toca ver esa terrible escena. El cuerpo de mi abuelo a un lado, su cabeza a otro lado. Recuerdo que aquel día por primera vez en la vida levanté mis ojos y mi voz al cielo, pero no para orar, sino para pelear con Dios. Y yo sé que tanto Esmeralda como usted y aún muchos hermanos que nos ven, hemos peleado con Dios. Todos los seres humanos de una o de otra manera hemos peleado con Dios. Levanté mis ojos y mi voz para pelear con Él. Yo le decía a Dios: tú no eres real, tú no existes, porque si tú existieras no permitirías que una niña como yo sufra lo que he tenido que sufrir hasta el día de hoy. Recuerdo que aquel día, amado hermano, como no hubo respuesta de parte de Dios, yo hice un pacto con Satanás. Yo le decía a Dios: desciende, pelea conmigo. Y como no hay respuesta de parte de Dios, yo hice un pacto con Satanás. Le dije a Satanás: si me das poder, si me das dinero, si me permites vengarme de la gente que hasta el día de hoy me ha hecho daño, yo te voy a entregar mi alma. Aquel día hice una lista de toda la gente que según Esmeralda Restrepo le había hecho daño hasta ese día, y la primera persona en la lista era mi padre. Recuerdo que aquel día por segunda vez tuve que salir de un hogar porque los hijos de mi abuelo decían que yo les había robado el amor de su padre. Mi abuela decía que le había robado el amor de su esposo. La verdad era que había herencia, dinero de por medio, y fue más fácil sacarme, hacerme a un lado, que darme lo que me correspondía. Recuerdo que llegué a la ciudad de Medellín en la época más terrible que tuvo mi amado país Colombia. La época del narcotráfico, la época donde Pablo Escobar Gaviria era el amo y señor de la ciudad de Medellín. Pablo Escobar, conocido como el capo, como el maestro, como el patrón del mal. En esa época llegué a la ciudad de Medellín y óigame, tenía que dormir en las calles, en las veredas de la ciudad de Medellín, porque nadie quería extenderle la mano a una pequeña niña de 9 años. En las noches, para mitigar el frío, me cubría con cartones. Medellín tiene un clima parecido al de Cajamarca. Y recuerdo que en las noches, para cubrirme del frío, para librarme del frío, me cubría con cartones. En el día, para mitigar el hambre, iba a los tachos de basura a sacar las sobras que otros habían dejado de 2 o 3 días atrás. Óigame, nadie quería extenderle la mano a esa pequeña niña. Si entraba a un restaurante me decían: no estás vestida adecuadamente. Lamentablemente la sociedad de mi tiempo, la humanidad de mi tiempo, no me dio otra opción que volverme un sicario, un delincuente. ¿Cuánto nos falta a nosotros entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios? Y óigame lo que le voy a decir a continuación, a mí me parte el alma, porque no me duele recordar que comí de las basuras, eso no me duele. No me duele recordar que dormí en las calles y me cubría con cartones. ¿Sabe qué es lo que lacera mi alma? Lo que me duele el corazón es recordar que algún grupo de aquellos que decían gloria a Dios o aleluya, o que discutían por que se tiene que tener una falda hasta los tobillos y la camisa, el cuello hasta acá, ellos fueron los que más me negaron una mano extendida. ¿Cuánto le falta a la iglesia de Cristo en este tiempo, amado hermano que me está escuchando, entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios?
Aquellos que ya han recibido a Cristo, que ya son salvos, por favor, entendamos que Dios no nos puso en la tierra para juzgar o señalar quién se salva o quién se condena. Nos colocó el Señor en la tierra como el evangelista del aire, como esta emisora, a llevar la palabra a aquel que está necesitado. El trabajo suyo y mío no es cambiar a la gente. El trabajo suyo y mío, amado hermano, amado pastor, amada iglesia, es predicar a Cristo. El que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Usted predique la palabra y deje que Él, el Consolador, el ser más maravilloso llamado Espíritu Santo, sea el que haga la obra en los demás. Amado amigo y hermano, estando en las calles de la ciudad de Medellín, pasé mucha necesidad. Para que se sonría un poquitito, aguanté más hambre que un piojo en una peluca. Y estando en las calles de la ciudad de Medellín, los lugartenientes de las bandas de sicarios que habían en ese tiempo me vieron. Vamos a ver si eso les ha de servir. Los he de ver muriendo uno a uno. Óigame, pasaron 8 días, pasaron 15 días. Se acabó el veneno para los ratones. ¿Y qué cree usted que pasó? ¿Sabe qué ocurrió? Se engordaron los hermanos. La Biblia dice que si bebiéramos cosa mortífera no nos haría daño. La Escritura dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Dios es real. Si la iglesia de este tiempo tomase en serio la palabra de Dios, yo le aseguro que no habría derrotado en medio de la iglesia, no habría enfermo en medio de nosotros, porque escrito está que Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestra enfermedad y por su llaga hemos sido curados. Pero necesitamos tomar en serio la palabra. Amigo que me escucha, la Biblia no es para que usted la lleve de vez en cuando va a la iglesia. No la lee y cuando llega a su casa la pone allí sobre la cómoda hasta el día que usted vuelve a la congregación. Ahora hay otros más espirituales, ya no la cargan física, la cargan en el celular. Y como vive chateando todo el día, cuando llega a la iglesia el celular no tiene batería y no tiene que leer. Hay que tomar en serio la palabra. A veces discutimos por lo que la gente se pone o no se pone. Y decimos, hay que volver a las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas es volver a lo que los antiguos amaban hacer. ¿Qué amaba Moisés? La presencia del Señor. ¿Qué amaba Elías? ¿Qué amaba Eliseo? Estos dos podían decir: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estamos viviendo tiempos de decadencia espiritual. Estamos viviendo tiempos donde no se le da importancia, la importancia que necesita la palabra de Dios en la vida del ser humano. Hoy vemos a una iglesia de Cristo, o los que se dicen ser iglesia de Cristo, como una iglesia raquítica, como una iglesia que ya no manifiesta el poder de Dios como los antiguos. La Biblia dice que un Pedro con su sombra sanaba a los enfermos, pero porque amaba lo que Cristo le había plasmado en el corazón. Un Pablo con el paño que se secaba el sudor, se lo colocaban a un enfermo y el enfermo se sanaba. Hoy algunos oran por un cojo y termina paralítico. Hoy alguien va a un hospital y ora por el enfermo y se muere. Necesitamos manifestar el poder de Dios. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos que muchos no creen por la palabra, pero aquellos que tenemos la palabra, entonces pongámosla en práctica. Y si no han creído por lo que se les ha predicado, que crean por la manifestación de Dios a través de su palabra y de sus siervos.
Amados hermanos, amigos, necesitamos tomar en serio esta palabra. Hay amigos que nos están viendo y escuchando, que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Así no funciona. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Hay que habitar, y habitar es sujetarse a esos parámetros que el Altísimo estableció en su palabra. No pude matar a los hermanitos. Me tocó regresar a la ciudad de Medellín. Regreso a la ciudad de Medellín. Sigue mi vida entre alcohol, drogas. Voy a adelantarle por causa del tiempo. Regreso a Medellín. Sigue mi vida entre alcohol, drogas. Vamos a hacer un asalto a 2 horas de la ciudad de Medellín. Y cuando estamos allí dentro del lugar donde íbamos a dar el golpe, nos denuncian. Y mis amigos salen huyendo y me dejan con 2 armas en la mano, rodeada por el ejército, el DAS, la Policía Nacional Colombiana y un estamento de gobierno llamado la SIJIN, frente a frente con la muerte o frente a frente con la cárcel. A nosotros en Colombia se nos enseñó, un personaje nos decía: es mejor la muerte que la cárcel. Él me decía: mala el día que te vayan a meter presa, mejor mátate o haz que te maten, porque es mejor la muerte que la cárcel. En mi corazón había un vacío tan profundo que no lo llenaba el dinero, no lo llenaban las drogas, no lo llenaba el alcohol. Llegué en un tiempo de mi vida a tener tanto dinero que lo sencillo, decíamos en Colombia, las moneditas, llegaban para ir a tomar gaseosa con los amigos, era quizás $1,000, $2,000 para ir a tomar solo gaseosa. Amado hermano, llegué a tener tanto dinero, pero el vacío se hacía más y más grande cada día. Mientras estaba rodeada de gente sonreía, pero cuando llegaba la soledad de un cuarto derramaba lágrimas. Intenté quitarme la vida muchas veces porque no le encontraba sentido a vivir. Pero aquel día ocurrió algo diferente, porque mientras estuve en la selva, un hermanito se atrevió a decirme que Cristo me amaba y que un día yo iba a predicar el evangelio. Cuando yo escuché esas palabras, saqué una pistola y le dije: corre porque te voy a matar. Recuerdo que este hombre me dijo: si tú me matas, otro viene a decirte que Cristo te ama y que un día tú vas a predicar el evangelio. Frente a frente con la muerte, frente a frente con la cárcel. Por primera vez no quería morir, pero tampoco quería ir a la cárcel. Pablo dice que él tiene en su cuerpo las marcas de Cristo. Yo le puedo decir que tengo en mi cuerpo las marcas de mi pasado, las marcas de mi pecado. Tengo en mis manos y en mi cuerpo machetazos, impactos de balas, cicatrices por todo mi cuerpo. ¿Por qué Dios permitió que quedaran allí? Para que nunca se me olvide del hueco donde Dios me había sacado. Y recuerdo que aquel día por primera vez no quería morir, y por segunda vez levanté mis ojos al cielo, porque se vinieron a mi mente las palabras del evangélico en la selva. Y por segunda vez levanto mis ojos al cielo, no para pelear sino para orar. Esa oración duraría 1 o 2 segundos. Recuerdo que levanté mis ojos y mi voz y le dije: Dios, si eres real, si es verdad lo que me dijo ese evangélico en la selva, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Cuando reaccioné de mi oración, estaba en la puerta de mi apartamento, a 2 horas del lugar donde iba a dar el golpe. ¿Qué ocurrió? Una de 2 cosas: Dios me hizo invisible y pasé en medio de mis enemigos. O número 2, Dios hizo conmigo lo que hizo con Felipe, me toma de un lugar y me lleva al otro. Lo cierto es que después de que Dios me saca de allí, se me olvidó la promesa que le había hecho a Dios. Ese día aprendí una cosa muy importante. Número 1, aprendí que el único amigo fiel y verdadero de nosotros se llama Jesucristo. No hay otro.
No hay otro. Los seres humanos van a hacer una de dos cosas con usted y conmigo. Número uno, nos van a abandonar. O número dos, nos van a defraudar. El mejor amigo, el mejor hermano, el mejor esposo, tu mamá, tu papá, un día te van a abandonar. No, mi mamá, mi papá no. Un día tienen que partir de la tierra. No se van a quedar en la tierra. Te vas a quedar tú solo. Ellos partirán, nuestros padres partirán. Nosotros como padres tendremos que partir de la tierra. Nos van a dejar solos. La Biblia dice que aún de la que duerme contigo hay que cuidarte. El esposo, la esposa, un día va a hacer algo que no te va a agradar. Quizás te va a defraudar, pero Él no. Jesús no. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Él es el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor esposo, el mejor en todo. Él es el que lo llena todo en todo. Amados amigos, sigue mi vida entre alcohol, drogas. Me voy a ir a la partecita de mi conversión, porque se nos va el tiempo. Y queremos orar por cada uno de ustedes. Ya al terminar esta gloriosa jornada del evangelista en el aire, y de que Dios le está dando también a usted la oportunidad de que sea parte de este gran ministerio, de compartir, de llevar el mensaje de salvación a los que están en oscuridad. Sigue mi vida entre alcohol, drogas. Conozco al padre de mis hijos, me caso. Cuando llevo un mes de casada, óigame, me pasa lo más terrible que me hubiese podido pasar en la vida. Usted se preguntará, ¿pero qué le pasó? Uno con un mes de casado, todo tiene que ser luna de miel. Yo lo había sufrido todo, ya no había nada más malo que la mala pudiese vivir. Pero con un mes de casada me pasa lo más terrible. El padre de mis hijos se vuelve hermanito. Odio a los evangélicos. Ahora tengo que dormir con uno todas las noches. Pero eso no es lo terrible. Lo terrible es lo que le pasa a este hombre. Por 8 meses él tiene que vivir esta escena. 9 de la noche llega de la iglesia. Mi amor, ábreme la puerta. 12 de la noche. Mi amor, ábrame la puerta. A las 2 de la mañana con lágrimas en los ojos, mi amor, ábrame la puerta. Cuando mi amor le abría la puerta, este hombre se tiraba sobre su cama, se cubría con una cobija, con una sábana, no sé cómo usted le llame, y en voz muy baja. Por cierto, él se casó, pero no sabía con quién se había casado. En otras palabras, él dormía con el diablo y no se había dado cuenta. En voz muy baja empezaba a decirle al Señor: Señor, gracias por la esposa que me diste. Es la mejor mujer del mundo. Ella es sabia, es amorosa y es prudente. Pero por sobre todo, Señor, ella es tu sierva. Cuando yo terminaba de escuchar aquellas palabras, le quitaba la sábana y le decía: tienes los peores males que puede tener un ser humano. Eres feo, pobre y tonto. ¿Cómo puede ser posible que estoy atacando su condición de hombre, su condición de cabeza de hogar? Y él viene a decirle: Señor, gracias por la esposa que me diste. Es la mejor mujer del mundo, sabia, amorosa y prudente, pero por sobre todo, Señor, ella es tu sierva. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con ese loco? Él aprendió a llamar las cosas que no son como si fueran. Aprendió que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero repito, ¿cuánto nos falta a nosotros, a la iglesia de este tiempo, aprender a hablar como hijos de Dios? Hoy no hay mucho cristiano victorioso, o por lo menos donde yo vivo ocurre eso. Hoy escuchamos a los hermanos hablar de esta manera. ¿Cómo está, hermano? Ay, pastor, si usted supiera. ¿Pero qué le pasa, hermano? Ay, pastor, todo le duele. Por todo se queja. Por todo hay un problema. Tenemos que aprender a llamar lo que no es como si fuera. Tenemos que aprender
a clamar a Dios por un don de fe. Y para tener un don de fe hay que cerrar estos ojos de la carne que nos hacen ver el problema. Hay muchos hermanos y hermanitas que yo los llamo en las iglesias los hermanos Pepito y Pepita. ¿Quiénes son ellos? Ese tipo de personas que tienen problemas en su casa, en su trabajo, aún alguna diferencia con algún hermano en la iglesia y no vuelven a la iglesia. Se enojan con Dios, pelean con el esposo, con la esposa o con los hijos y no vuelven a la congregación. Después de 2 meses, por allá el pastor lo ve que viene de lejos y como todo buen pastor, uno ve una oveja que hace tiempo no viene a la iglesia, abre uno los brazos, sale corriendo, Pepita, hija. ¿Y sabe qué dice Pepita? Nuestra hermana que está allí en cabina, ¿sabe qué dice Pepita? Pepita dice, ay pastor, no me diga nada. Pero ¿cómo que no te diga nada, Pepita? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, pastor? ¿Todavía se atreve a preguntarme? Pero claro que me va a entender el hermano Castope, que me va a entender. Él tiene a sus hijos buenos cristianos. Su esposa trabaja con él en el ministerio, llevan juntos la labor del Señor, pero míreme a mí. Ese sinvergüenza de marido que yo tengo es un borracho, es un adúltero, es un hijo del diablo. Los hijos se me pierden en la droga. Tengo una enfermedad que ni los médicos saben qué es lo que tengo. Todas las mañanas un bendito colombiano me va a cobrar y usted me pregunta que qué me pasa. Amado hermano, le dice el pastor a Pepita, pero Pepita, mira, esa loca colombiana, Dios la cambió a ella. Si Dios la cambió a la Esmeralda, también te puede cambiar a ti y a los tuyos. Y le dice Pepita, no pastor, déjeme así como estoy, que así como estoy yo estoy bien. Es más, le dice el pastor, pero mira, las hermanas de la congregación te han estado esperando para llevar contigo la carga en oración. Y los pepitos y las pepitas le dicen, yo a la iglesia no voy. Es que en la iglesia hay mucha hipocresía. A mí en la iglesia nadie me quiere, todos me odian. Hay muchas pepitas que no vienen a la iglesia porque en la iglesia los han defraudado. Óigame, pero yo no entiendo. Usted no viene a la iglesia porque alguien lo defraudó. Y en el mundo todos los días le fallan. En el mundo todos los días lo defraudan. Allá afuera sin Cristo todo mundo le da la espalda, todo mundo lo defrauda. Y usted no quiere salir de allí. No lo entiendo, amado. Entonces el pastor le dice, mira Pepita, vamos a la iglesia. Y él le dice, no pastor, yo como estoy bien. Es más, le voy a decir, pastor, que yo estoy orando de una manera más efectiva que la suya. Y por lo menos a mí, cuando alguien me dice así, eso me preocupa. Y yo digo, a ver Pepita, que ¿cómo es que estás orando tú? Y Pepita me dice, pastora, estoy orando de la siguiente manera. Señor, o los iluminas o los eliminas, pero haz algo. ¿Sabía usted, amigo, hermano, que me está escuchando, que el diablo ama a las pepitas y a los pepitos de la iglesia? Hasta los aplaude. Le dice, Pepita, tranquila, ve de vez en cuando a la iglesia. Cuando la alabanza y la adoración esté muy linda, llora. Si te quieres caer al piso, cáete, pero sígueme prestando tu boca. El diablo sabe que la iglesia de Cristo, que los redimidos por la sangre del Cordero en la tierra, somos agentes de autoridad. El diablo lo sabe. La Biblia dice que lo que yo ate en la tierra es atado en el cielo, que lo que yo desate en la tierra es desatado en los cielos. El diablo sabe que usted y yo somos agentes de autoridad. Por lo tanto, cada que usted diga que su esposo es un borracho, es un adúltero, que sus hijos son drogadictos, que ya no
no hay solución para su problema, que el médico le dijo que tiene solo 2 meses de vida y usted le cree más al médico que lo que dice la palabra. El diablo le dice: eso, sígueme prestando tu boca, porque cada que me prestes tu boca, cada que abres tu boca a hablar en contra de lo que la Biblia dice, entonces me das derecho legal a tener tu familia en el pecado, a tenerte a ti sumida en esa enfermedad, a tenerte sumido en esa deuda. Usted tiene que aprender a hablar como hijo de Dios. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no sé si usted me está entendiendo. El diablo te muestra el borracho. Lo que tú debes de hacer es decirle: diablo mentiroso, este no es un borracho, este es un ministro del altar. Mi hijo no es un drogadicto, mi hijo es un predicador de la palabra. Pastora, ¿usted me está enseñando a mentir? No, le estoy enseñando a llamar lo que no es como si fuera. Y se lo voy a demostrar con un testimonio personal. Cuando yo no tenía a Cristo, yo no solamente consumía y vendía, yo cultivaba y procesaba la droga. Y cuando me convierto a Cristo, me convierto en enemiga número 1 de mis hermanos. Nosotros somos una familia numerosa. Somos 11 hermanos, 6 varones, 5 mujeres. De los 6 varones, uno ya partió con el Señor. Pero uno de los varones, cuando me convierto a Cristo, me convierto en enemiga número 1 de ellos. Y uno de ellos sabía que no me gustaba verlo borracho y llegaba a mi casa con una botella de cerveza. Escúcheme, esto es fe. Llegaba a mi casa con una botella de cerveza. Cuando yo lo veía entrar por la puerta, le decía: mi amor, qué lindo micrófono por el que tú predicas el evangelio. Este hombre me decía: evangélica loca, esto es una cerveza. Yo le decía: no, eso es un micrófono porque tú eres evangelista para las naciones. Prendía un cigarrillo de marihuana, me tiraba el humo del cigarrillo en la cara. Yo le decía: qué lindo lapicero con el que escribes los mensajes que predicas. Aquel hombre salía de mi casa, golpeaba la puerta, desde la calle me gritaba: evangélica loca, esto es una cerveza y es un cigarro. Yo le gritaba: no, eso es un micrófono y es un lapicero porque tú eres evangelista para las naciones. El 31 de diciembre del año 2011, mi hermano cayó rendido a los pies del Señor. Óigame, eso es fe, llamar lo que no es como si fuera. No le siga prestando su boca al diablo. No es que Dios no ha podido cambiar su hijo, no es que Dios no ha podido hacer el milagro, es que usted ha impedido que Dios haga algo por su manera de hablar. Hay que llamar lo que no es como si fueran. Por causa del evangelio de este hombre, nos botan de una casa, nos sacan de una casa que habíamos edificado. Compramos un terreno, pero como somos familia, no pedimos ningún documento. La madre de él era más católica que el Papa. Él decía: prefiero a mis hijas de prostitutas y a mis hijos de sicarios y ladrones que de evangélicos. Hoy todos, para la gloria del Señor, predican a Cristo. Amado hermano, su madre le dice: escoge tu religión o tu casa. Y él mira a su madre y le dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Cuando yo miré a ese hombre y dije: esto es lo único bueno que he tenido en la vida, no lo puedo perder, le dije: hagamos un trato, hagamos un negocio. Yo me voy contigo, pero tú no me hablas de tu religión. Este hombre sonrió de oreja a oreja, extendió su mano, apretó la mía y me dijo: trato hecho. A partir de hoy no te hablo de religión, te hablo de mi Salvador. Cristo no es religión. No peleé por una religión. Del vientre de María no nació una religión. En la cruz del Calvario no murió una religión. Del vientre de María nació el Salvador del mundo. Y en la cruz del Calvario quien murió fue el Salvador. La buena noticia es que resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre, y volverá, Él volverá. Aleluya. Amado hermano, nadie
nos abrió una puerta. Yo recuerdo que no podía decirle a este hombre, tengo dinero, tengo para dónde irme, porque me iba a decir de dónde. Y estoy cuidando no perder una familia. Recuerdo que hice una llamada, yo digo en 5 minutos llegan mis muchachos. Pasaron 2 horas y media, no llegó nadie. Luego veo una mano a lo lejos que viene haciendo así, yo grito, mis muchachos. ¿Sabe quién venía, mi amado hermano? Un hermanito. Odio los evangélicos y ahora tengo que dormir con uno todas las noches y solo uno nos da alojamiento. Pero eso no es lo terrible es que en esa casa hacían cultos todos los miércoles. Óigame, cuando Dios tiene un propósito con alguien, así nos remontemos a las estrellas o debajo de la tierra, hagamos nuestro estrado, de allí nos sacará el Señor, porque te enseñaré y te haré entender el camino por el cual debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos. El pastor de esa iglesia, de ese lugar, se dio cuenta que él hacía algo que a la mala no le agradaba y empezó a vengarse de ella. Mi pastor era una persona un poco particular. Mi pastor medía casi 1,90 m. Parecía fisiculturista mi pastor, pero era más viejo que Matusalén también. Y mi pastor no era moreno, era morado. Y este hombre tenía una guitarra fabricada el mismo día que él nació, vieja como mi pastor, pero no la sabía tocar. Él maltrataba esa guitarra. Y si la alabanza duraba media hora me cantaba lo mismo. Mi pastor pagó por mí 4 años de oración. Usted, escúcheme, usted que a veces quiere desistir porque lleva mucho tiempo orando por ese hijo, por ese esposo. Un hombre que no llevaba mi sangre pagó por mí 4 años de oración de domingo a domingo. Todos los días por 4 años caminaba 1 hora. Con sus venas varices reventadas, un anciano, para llegar a una pequeña iglesia donde solo habían 4 banquitas de madera. Y todos los días a las 5 de la mañana, antes de que la mala llegara a la casa de los hermanitos, el pastor me tocaba la ventana. Yo corría a la cortina a 5 de la mañana, él me apuntaba con una Biblia, Cristo te ama. Y yo le decía, negro, te voy a matar. Aquel hombre pagó 4 años de oración por mí. No deje de orar, no deje de clamar, que la oración eficaz del justo puede mucho. Recuerdo que el culto duraba, la alabanza media hora lo mismo. La mala desde el cuarto le gritaba, viejo loco, cambiala, no te sabes otra. Amado hermano, media hora de alabanza, media hora lo mismo. La cancioncita que el pastor me cantaba era, llegaron los aleluyas y esta fiesta se prendió. Y míralos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Y el mundo nos llama locos y de paso se ríen de nosotros. Y yo le gritaba desde el cuarto, viejo loco, ¿cómo no se van a reír? Cambiala, no te sabes otra. Empezaba el culto. La mala le ponía volumen al televisor, el dueño de la casa se acercaba con miedo atrás de la espalda de la mala y le decía, respete, estamos en el culto, respete la presencia del Señor. El ancianito pastor con su mano arrugada y pesada se la ponía sobre su hombro y lo golpeaba y le decía, tranquilo mijo, esta ya cae. Y recuerdo que un día miércoles de un mes de febrero, hizo 30 años atrás, el tercer miércoles del mes de febrero, el día más feliz de mi vida. Recuerdo que el mismo pastor, la misma guitarra, la misma canción. Mi pastor no sabía leer ni escribir, por lo tanto no sabía de hermenéutica ni de homilética, pero ese hombre abrió su Biblia en el texto más extraordinario y le repito, no me malinterprete, toda la Biblia en su conjunto es hermosa, pero San Juan 3:16 es el poema de amor más extraordinario que no pudo surgir del corazón del hombre, vino del corazón del Padre al corazón del hombre.
el poema de amor más maravilloso. San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé qué predicó el pastor, no sé cuántas horas o minutos, porque mientras el pastor predicaba, la mala, la sicaria, la drogadicta, escuchaba una voz. La voz audible más tierna que nunca en mi vida había escuchado, pero a la vez la voz más varonil. Y esa voz me repetía a mí de la siguiente manera: porque de tal manera te he amado, Esmeralda, que he dado a mi Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Yo escuché mucha gente que sin Cristo me decía que me amaban, pero me amaban por el dinero que les daba o por el favor que podía hacer por ellos. Pero cuando daba la espalda querían mi cabeza. Y aquel día el creador del cielo y de la tierra, el que es 3 veces santo, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el que es el alfa y la omega, el gran yo soy, le estaba diciendo a una sicaria que la amaba. Y no me amaba por lo que yo le podía dar, porque Él es el dueño del oro y de la plata. No me amaba por lo que yo podía hacer por Él, porque Él todo lo hizo por mí. El día que derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz. ¿Cómo no lo voy a servir? Cuando el pastor hizo el llamado a quien quiere aceptar a Cristo, la mala estaba de rodillas llorando sin saber por qué. Y aquella voz una y otra vez me repetía: de tal manera te he amado, Esmeralda, que he dado a mi Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Amado hermano, el pastor decía: ¿por qué llora así? La gente le decía: no sabemos, nunca la habíamos visto llorar. Creíamos que en lugar de corazón tenía una piedra. Y él me repetía una y otra. Y yo le decía: ¿cómo puedes decir que me amas cuando por mi culpa hijo de huérfano, Señor? ¿Cómo puedes decir que me amas cuando por mi culpa hay madre llorando la pérdida de un hijo? No te entiendo. Y me repetía: de tal manera te he amado, Esmeralda, que he dado a mi Hijo unigénito. Yo soy la prueba de que Dios es real. Yo soy la prueba de que Dios existe. No le estoy contando la historia de otro, le estoy contando lo que Él hizo por mí. A mí no me pudo cambiar un centro de rehabilitación, porque cuando ingresaba a un centro me escapaba, o al salir de allí consumía el doble. El único que puede cambiar al ser humano fue el que lo formó. Y el que formó o lo formó usted en el vientre de su madre se llama Dios. Él sabe de qué manera y dónde tiene que tratar con usted. Él es el único que puede coger ese pedazo de barro que se echó a perder y hacer una nueva vasija. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Yo estoy aquí esta noche para decirle a usted que el único que lo puede cambiar se llama Jesús. Que el único que puede cambiar ese hijo no son sus consejos, porque quizás ya se te salió de las manos. El único que lo puede cambiar es Jesús. A mí no me cambiaron los consejos de mamá. A mí me cambió un encuentro con Jesús. A Bartimeo lo sanó un encuentro con Jesús. A Lázaro lo resucitó un encuentro con Jesús.
A Zaqueo lo cambió, al ladrón Zaqueo lo cambió un encuentro con Jesús desde un sicómoro. El único que puede hacer algo por ti y por los tuyos se llama Jesús. Así es que estamos aquí a través del evangelista en el aire. Por eso no puedes dejar de traer tu semilla a esta emisora, a este evangelista, porque a través de estos medios, gente a la cual usted no le puede llegar, pero el evangelista puede llegar con una palabra como esta para decirle que aún hay oportunidad. Hoy quizás no tengo un centavo en el bolsillo, pero tengo en el corazón al dueño del oro y la plata. La paz que tengo hoy no la pude comprar con dinero. El gozo que tengo hoy no lo pude comprar con dinero. La Biblia dice que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se la doy como el mundo la da. No tengo comodidades económicas, pero tengo en el corazón al dueño del oro y de la plata. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, soy feliz. Con mucho dinero, con mucho poder, quería la muerte. Hoy tengo unos cuantos años. ¿Cuántos años tiene, pastora? 30. ¿Cómo? Si la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo cuento mis años desde que me convertí. Tengo 30 y creo que me faltan 40 más por vivir en la tierra. Y lo que hoy tengo no se compra con dinero. Y yo estoy aquí para decirle a usted: si Dios pudo conmigo, también puede con usted y con los suyos. Si Dios cambió a un asesino llamado Saulo de Tarso y lo convirtió en un hombre llamado el apóstol Pablo, piense por un momento qué no hará en el corazón de ese hombre o esa mujer o ese joven o ese niño que le diga: Señor, aquí estoy, ya no puedo más, lo he intentado todo, pero todo me ha fallado. El gadareno vino a cambiar. Se vinieron a romper sus cadenas. Salió del sepulcro, salió del cementerio el día que se encontró con Jesús. Así es que ahí donde usted está, yo quiero que incline un momentito su rostro, cierre sus párpados, y yo quiero que usted y yo hagamos una oración en esta noche. Aquel que nunca ha hecho una decisión por Cristo, yo quiero que en esta noche, a través del evangelista del aire, usted nos permita guiarlo en una oración para que Cristo entre a su corazón. Si ya lo ha probado todo, joven que me está escuchando, me muestra el Señor un varón que hace menos de un mes tuvo un atentado. Lo iban a matar, no porque usted ha hecho cosas buenas, porque lo que has hecho es grave. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor te quiere dar una oportunidad hoy de que cambies tu vida. Le repito lo que le dije ayer y lo que le dije hoy: la carrera más corta es la carrera del sicariato, la carrera de la drogadicción, la carrera del alcoholismo. Sé que muchos te señalan, porque conmigo lo hicieron. Yo pasaba por un lugar, la gente me cerraba la puerta y decían: cierren la puerta que viene la ladrona, viene la sicaria, me va a matar mi hijo. Eso decían de Esmeralda hace más de 30 años atrás. Hoy voy por las mismas calles cuando voy a Colombia, y las madres que tienen sus hijos que se pierden me dicen: venga, que si Dios la cambió a usted, me conocen de mi pasado, Dios te cambió a ti, ven para que ores por mí, por mi casa, por mis hijos, porque si Dios pudo contigo, también puede con los míos. Hoy me abren las puertas de sus casas, antes me las cerraban. De la gente que trabajaba con la mala, de 47 sicarios,
hay dos vivos: Esmeralda Restrepo pastoreando y sirviéndole al Señor, y otro en España pastoreando y sirviéndole al Señor. Los demás, su carrera fue corta. Así es que yo le invito a usted, ahí donde está, repita con nosotros esta oración. Cierre sus ojos, incline su rostro y repita conmigo en voz alta: Señor Jesús, en esta noche reconozco que he sido pecador y que por mucho tiempo he hecho mi voluntad, pero hoy, Señor, me vuelvo a ti. Perdona mis pecados, borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos. Señor Jesús, recíbeme. Espíritu Santo, en esta noche llena todos los vacíos que hay en mi alma, que hay en mi corazón. Aquellos vacíos que dejó el pecado, la tristeza, el odio, el resentimiento, la amargura, el dolor. Espíritu Santo, enséñame por favor a glorificar al Padre y a glorificar al Hijo, para que cuando Él me llame yo pueda responder: heme aquí, Señor. Ahí con sus ojitos cerrados, permítanos orar por todos ustedes, aún por aquellos que están pasando por diversas pruebas. Aquel que quizás ha pensado quitarse la vida, la solución no es la muerte, porque la muerte empeorará tu problema. Porque si te vas de esta tierra sin Cristo al infierno, de allí no habrá salida. Hoy que estás vivo todavía, hay oportunidad, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza, porque el muerto, muerto está, y su memoria es puesta en el olvido. Así es que ahí donde usted está, junto con los que están aquí en cabina de la radio, vamos a estar orando por usted. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirme ser el instrumento, Señor, la garganta, la voz, Señor, que tú utilizaste en esta hora para que tu palabra corra y sea glorificada. Ahora, Espíritu Santo, es tu turno, es tu trabajo, Señor. Hemos terminado nosotros el nuestro. Ahora tú, que eres el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, por favor, llégate ahí a donde hay un alma quebrantada, donde hay una vida, Señor, que está necesitada, donde hay una madre que gime por un hijo, por una hija que se pierde en la droga, donde hay un hogar, Señor, que está a punto de sucumbir, Señor, por las acechanzas del maligno. Padre, clamamos en esta hora para que tengas misericordia. Tu palabra dice que si 2 o 3 en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, tú la darías. Y yo sé, Señor, que no estamos solo los que están en cabina, sino aquellos pastores, Señor, que también están unidos, Señor, a la transmisión del evangelista del aire. Nos unimos para clamar por esas vidas. Nos unimos para clamar por esos hermanos que están siendo azotados, que están siendo zarandeados. Padre, clamamos para que sea usted, Señor, levantando bandera de victoria en cada hogar, en cada vida, en cada familia, Señor, que a través de estas ondas radiales ha abierto la puerta de su casa para que tú entres allí, Señor. Padre, clamamos por esos hijos que se están perdiendo en la droga. Rompe las cadenas de drogadicción, rompe esas cadenas de adicción, Padre, por aquellos que están en el alcoholismo, en el sicariato, por aquellos que están en el adulterio, fornicación, Señor, en diversos pecados. Padre, clamamos para que rompas esas cadenas y saques esas almas, Señor, de las prisiones de oscuridad y los coloques en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro.
nuestro. Padre amado, clamamos, Señor, para que esta palabra que hoy ha sido predicada, que la palabra que se predica día tras día a través del evangelista del aire, Señor, no quede, no llegue a saco roto, no caiga, Señor, en pedregales, sino que caiga en tierra abonada y de fruto, Señor, al 100%. Padre de la gloria, declaramos salvación para aquellos que están en cautividad, porque tú eres, Señor, el que tiene poder para librar y para romper cadenas, Señor, de pecado. Clamamos, Señor amado, por cada uno de ellos, y clamamos, Señor, también por todos aquellos que han dado su aporte económico, Señor, para que esta emisora pueda seguir yendo, Señor amado, a lugares, Señor, donde nosotros por nuestra humanidad no podemos llegar. Padre, los bendigo y declaro que lo mejor está comenzando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.